Buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación a participar en estos cursos de verano. Yo voy a hablar de genética y dieta mediterránea. Como hemos visto estos días, las distintas poblaciones al final están expuestas a distintos factores, distintas dietas y el resultado es distinto. Tenemos distinta prevalencia de patologías y el estado de salud también varía de unas poblaciones a otras. Es bien que también hemos visto, ¿no?, que las poblaciones que tienen una mayor adherencia con la dieta mediterránea se ven beneficiadas de estos efectos, presentando un menor número de patologías crónicas y un mejor estado de salud. Asimismo, dentro de la población con una alta prevalencia de dieta mediterránea también observamos características distintas. No todos los individuos presentan los mismos beneficios al estar expuestos a la misma dieta. ¿Dónde residen estas diferencias? Pues en nuestro ADN, en la variabilidad genética. Al final nosotros somos lo que vemos, ¿no? Es nuestro fenotipo, que es el resultado de la expresión de nuestros genes combinada con el ambiente que les rodea. Es decir, cualquier hábito de vida, nuestra dieta, si practicamos ejercicio o no, si fumamos y otra serie de factores individuales, como puede ser nuestra microbiota, van a modular este resultado final. Asimismo, tanto la nutrigenética como la nutrigenómica lo que hacen es bien analizar variantes genéticas que están relacionadas con los beneficios que podemos obtener de una determinada dieta, o bien en el caso de la nutrigenómica, lo que analiza es cómo la dieta modula la expresión de los genes. Yo hoy aquí me voy a centrar en hablar de una serie de genes relacionados con nutrigenética. Para ello he introducido una breve presentación del ADN, obviamente, ¿no?, porque es un foro muy abierto y de variabilidad genética. Todos conocemos la molécula de ADN, es una molécula que tiene 3.400 millones de letritas, que son unidades repetitivas, que son los nucleótidos, que la parte diferencial es la base nitrogenada. Adenina, timina, citosina, guanina. Cuando nosotros vemos una secuencia de ADN, como la que aparece ahí, siempre vemos esa sucesión de letritas, que es la parte diferencial de nuestra molécula. Es curioso cómo una molécula tan simple y tan sencilla tiene la capacidad de generar un nuevo individuo, ¿no? Y simplemente la sucesión de estas 4 letritas es lo que va a determinar lo que somos, si somos una planta, un animal o un ser humano. Asimismo, inicialmente se pensaba que el tamaño del ADN estaba linkado con la complejidad del organismo, pero a medida que se han ido descubriendo se han ido secuenciando los distintos genomas, los distintos organismos, se ha evidenciado que no tenía nada que ver. Organismos tan simples como una ameba tienen un genoma de un tamaño de unos 700.000 millones de bases, mientras que el ser humano se encuentra en la gráfica, muy a la derecha, ¿no?, entre una rana, ¿no?, y una gallina, con un genoma sustancialmente inferior. Asimismo, si tenemos en cuenta que nuestra molécula de ADN tiene una longitud de 2 metros y la tenemos que meter en el núcleo de una célula que tiene unas micras de diámetro, tiene que tener un alto nivel de condensación y de compactación. Por eso, el máximo nivel de condensación son los cromosomas, ¿no?, que es lo que estamos acostumbrados a ver en un cariotipo. Nosotros somos organismos diploides, que tenemos 2 copias de cada cromosoma, heredamos una de cada uno de nuestros progenitores, por eso hoy vamos a hablar también de genotipos, de 2 posibilidades de cada variante genética. Y este modelo, que parece tan normal, fue determinado, el modelo correcto, en los años 80 por Tillo, en un laboratorio de Zaragoza, ¿no?, en el aula Dei. Si seguimos ampliando un poco, ¿no?, los cromosomas, al final lo que tenemos es ordenaditos todos nuestros genes, estos fragmentos de DNA que codifican para una serie de proteínas, ¿no?, que es lo que vamos a hablar posteriormente. En el año 2001, gracias a la publicación del primer borrador del genoma humano, ¿no?, empezamos a tener todas estas piezas del puzzle, toda esta sucesión de letritas que nos finalizó hasta el año 2005. ¿Qué ocurre? Que tenemos esos 3.400 millones de letritas ordenados, pero todavía queda mucho por saber para qué sirven toda y cada una de ellas. Se sigue avanzando, pero todavía falta mucho por conocer. Asimismo, también nos interesa, ¿no?, saber esta variabilidad que aporta, ¿no?, aparte de hacernos diferentes, ¿no? Por eso proyectos como el HapMap lo que pretende es analizar miles de secuencias de individuos, ponerlas en común para analizar variabilidad en estas secuencias, que nos pueden ayudar para ver diferencias entre distintas etnias, entre distintas poblaciones, con tema de migraciones, ¿no?, de ancestros, incluso para encontrar variantes que están relacionadas con el riesgo de desarrollo de distintas patologías. La mayoría de las variantes analizadas son las antiguamente denominadas SNPs, ¿no?, Single Nucleotide Polymorphism, que ahora mismo ya la nomenclatura correcta son todas SNVs. Se denominan todas variantes génicas. Aproximadamente, para que os hagáis a la idea, cuando comparamos las secuencias de 2 individuos, hay diferencias en 1 de cada 1.000 nucleótidos. Hay identificadas dentro de estas variantes unas 10 millones de variantes y aparece dentro de nuestro genoma, de media, claro, una cada 300 nucleótidos. Es decir, que hay una alta variabilidad que hace pues, que todos al final seamos distintos. Y esto simplemente es un 10% de la variabilidad de nuestro genoma, ¿no? El resto de variabilidad son variaciones raras de menor prevalencia que son están menos descritas.
Como he comentado anteriormente, ¿no? La nutrigenética lo que pretende es, desde el punto de vista genético, orientar unas recomendaciones dietéticas para optimizar el beneficio de este, ¿no? Al final, esta ciencia también se nutre de la interacción con otra serie de marcadores biológicos o otra serie de ómicas, como están en la figura, al final obteniendo una imagen del paciente mucho más precisa y mucho más personal, y que tratemos de optimizar este resultado final, ¿no? De volcar todo este conocimiento en la clínica, obteniendo un mayor beneficio en esta parte. Desde hace muchísimos años, ¿no? Ya se vienen usando modificaciones de la dieta para tratar enfermedades de origen genético cuyo resultado es la alteración del metabolismo de nutrientes, ¿no? Todos conocemos la fenilcetonuria, la galactosemia o la cistinuria, ¿no? Entonces, simplemente modificando estas moléculas o estos compuestos, retirándolos de la dieta, ¿no? Hay un resultado exitoso en estos pacientes. Distintos estudios epidemiológicos que hemos visto también estos días han mostrado, ¿no? Los grandes beneficios para nuestro estado de salud de una dieta saludable, como puede ser la dieta mediterránea, especialmente en individuos que portan alelos de riesgo o variantes de riesgo que nos predisponen para el desarrollo de patologías que están relacionadas con enfermedades metabólicas, como por ejemplo puede ser la obesidad, la diabetes tipo 2, hipercolesterolemia, bueno, o al final un síndrome metabólico, ¿no? Realmente un análisis genético beneficiaría altamente a este tipo de pacientes, ¿no? Para hacer un tratamiento mucho más focalizado y que mejore el resultado final del estado de la patología. Yo voy a hablar de una serie de genes, he seleccionado una serie de genes, una serie de ejemplos, porque he identificados un gran número de genes en estudios nutrigenéticos, en estudios focalizados en la dieta mediterránea, también hay un número muy elevado de genes que se han analizado, pero bueno, he seleccionado 6 de ejemplo, que son unos de los más estudiados y que se ha encontrado una asociación. En todo momento, también quiero dejar claro que yo voy a hablar de probabilidades y riesgo. Es decir, no voy a hablar en ningún momento de causa. Es decir, ninguna de estas asociaciones o de estas variantes analizadas en los genes es patognomónica de ninguna patología, ni hay una probabilidad al 100% de desarrollar la patología si la tenemos. Por otro lado, también estos genes son pleiotrópicos, es decir, que variantes que alteran el funcionamiento de estos genes tocan determinados puntos de nuestro organismo, tienen efectos muy dispares en el fenotipo de los individuos, es decir, pueden estar linkados a otra serie de patologías que no son foco de nuestro estudio o de nuestra charla aquí hoy. Uno de los genes más ampliamente estudiados, más conocidos y con resultados más significativos es el gen FTO, ¿no? Que es el gen que tradicionalmente se ha denominado el gen de la obesidad. Codifica una ciclooxigenasa, está ubicado en el cromosoma 16 y en este caso está involucrado en controlar las rutas en las que está involucrada la grelina, la leptina y la melitonina. En este caso hay una mutación identificada, una variante identificada en la cual los sujetos que portan un genotipo AA presentan un riesgo elevado de obesidad, ya que altera el sistema de saciedad, apetito, también está relacionado con una homeostasis energética, con el control de la ingesta energética, con la síntesis y degradación de lípidos. Asimismo, también individuos portadores únicamente del alelo de riesgo, del alelo A, también tienen un mayor riesgo de desarrollo de síndrome diabético de síndrome metabólico y de diabetes tipo 2. También se ha observado en portadores del alelo A que hay un riesgo muy elevado, hay una asociación muy fuerte en portadores de este alelo con riesgo de obesidad, acompañado al final de un incremento del índice de masa corporal y también de adipocitosis. Acompañando este gen también podemos encontrar el gen MC4R, que codifica también a la melanocortina, que también la he mencionado anteriormente, que también está involucrada en esta regulación de la ruta de la leptina. Por tanto, tendrá un resultado muy similar a lo anteriormente comentado. Estaba vinculado con la homeostasis energética, con la vía de señalización de la leptina y también con la lipólisis, ¿no? y la secreción de insulina. En este caso hay una mutación identificada que se ha obtenido una asociación muy clara en poblaciones caucásicas, africanas y asiáticas. Esta mutación produce un cambio de una timina por una citosina y individuos que tienen el genotipo CC tienen un mayor riesgo de sufrir de padecer obesidad. En este caso, este alelo, el alelo C, tiene una prevalencia de entre 1,7 y un 3%, que no es muy elevada, pero sí que es la causa más prevalente de obesidad monogénica, es decir, asociada a un exclusivo gen.
El MTHFR es un gen muy conocido, muy estudiado, está linkado desde con deterioro cognitivo hasta con, en este caso, con obesidad, ¿no? Que es lo que voy a comentar. Hay múltiples mutaciones o variantes génicas identificadas, de las cuales 2 de ellas son las más ampliamente estudiadas. En el caso de los estudios relacionados con obesidad, sobre todo hay una de ellas, que es un cambio de una citosina por una timina en la posición 677 del gen. Lo que hace este gen es controlar la síntesis y degradación de folato y de homocisteína. El alelo T produce una reducción de la actividad de este gen, lo que deriva en una disminución de los niveles de folato, incrementando los niveles de homocisteína. En este caso, estos niveles lo que hacen es incrementar el estrés oxidativo y la inflamación, que está vinculado asimismo con un mayor riesgo de obesidad. Otro de los genes ampliamente estudiados es el gen PPAR gamma, que controla el metabolismo lipídico, es decir, controla distintos transportadores y distintas enzimas que se ocupan de todo este proceso. Hay una mutación también identificada de las múltiples que han sido descritas, que sobre todo tiene una asociación importante, y está relacionada, esta mutación es un cambio de una citosina por una guanina en la posición 1431 del gen, y está relacionada con la sensibilidad a insulina y también con el balance lipídico en el transporte de estos. Este alelo G está linkado también con un mayor riesgo de obesidad y de hipercolesterolemia. Asimismo, el alelo G también se ha visto relacionado con un incremento de riesgo de síndrome metabólico. El gen TCF7L2 codifica un factor de transcripción, factor de transcripción 7. En este caso, él regula la homeostasis de glucosa a través de la variación o la variabilidad, la mutación que ha sido identificada, a través de la variabilidad en la secreción de insulina por parte de las células beta pancreáticas. Esta variante identificada, individuos que portan el alelo TT han desarrollado un riesgo elevado de diabetes tipo 2 y asimismo de enfermedad cardiovascular asociada a esta, porque los niveles lipídicos no se han visto alterados, solo se han visto alterados niveles de insulina y de glucosa. Por último, el gen APOA1 codifica la poliproteína A1, es la proteína más prevalente en el HDL. Por tanto, este alelo ha sido relacionado, uno de los alelos de la variante RS670 ha sido relacionado con un incremento de la cantidad de APOA1, por tanto, de niveles de HDL, ¿no? Estos pacientes presentan también sustancialmente mejoras, ya que disminuye la resistencia a insulina, disminuye también los niveles de LDL, la adiposidad, cuando están sometidos incluso a una dieta hipocalórica, siendo altamente beneficiosa para ellos. Bueno, por finalizar y ajustarme al tiempo, simplemente quería señalar la importancia de entender todas estas interacciones genéticas, ¿no?, de cara al diseño de nuevas estrategias de medicina personalizada, identificar individuos susceptibles de estos beneficios que puede aportar una dieta mediterránea, integrar todo este conocimiento, ¿no?, que es la base al final de la medicina personalizada de precisión, en este caso la nutrigenómica, y además, ¿no?, incrementar el número de estudios con poblaciones más grandes, con más sujetos, asimismo cómo integrar todas estas ómicas que he mencionado y toda la información que tengamos sobre el individuo para poder dar un consejo mucho más preciso y mucho más adaptado a cada uno de nosotros. Así que yo, sin más dilación, muchísimas gracias por vuestra atención.